soy una persona que le gusta inventar y crear cosas, pero en el lugar en el que yo estaba, la rutina empezaba a extinguir mi necesidad de crear. Ahora me muevo sin tiempo, sin prisa, observo mucho y me dejo llevar por la vida. Cuando mi instinto aparece, desarrollo cosas que me divierten y me llenan. Nunca sé decir a qué me dedico, no sé explicarlo con palabras. No sé si soy el hombre más pobre del mundo o es que soy tan rico que no me falta ni el dinero. ¡Qué rico ser pobre! Pues bueno, mi nombre es Abiud. Soy una persona que actualmente se encuentra viajando, conociéndose como persona. No tengo nada de dinero, ahorita no me interesa el dinero. Y me estoy moviendo con mi instinto, con mis necesidades. Si necesito esto, pues trabajo para eso. Si necesito el otro, trabajo para eso. Nunca pidiendo dinero, sino pidiendo lo que me interesa, que ya sea comida o techo, cosas básicas. 3 meses estuve viviendo aquí en compañía de gente muy rara, muy extraña, que fue la que me empezó a inducir a este mundo. Y en esta fundación, es una fundación de Casa de los Artistas, nos reunimos con un fin de dar arte a la gente totalmente gratis. En esta mansión de 2 hectáreas, tiene ya 15 años abandonada, ha llegado gente poco a poco a ocuparla y este verano nos tocó a nosotros. Nos juntamos como 30 personas viviendo aquí en esta casa y llegamos a hacer cosas muy locas, muy divertidas, muy buenas. Y justamente aquí atrás se armó un domo enorme, que es como una carpa de circo, donde clowns, acróbatas dieron un espectáculo increíble. Y justo donde están ustedes, la cámara, ahí habían casas de campaña, en este lado, acá. Y esta era la mejor zona para dormir. Aquí, aunque ya está un poco dañado, abandonado, tanto los colchones tirados por ahí, era nuestra zona chill out. Teníamos todo lleno de colchón. Ya cuando nada más quedábamos 4 personas, aquí dormíamos y siempre poníamos velitas. Teníamos luz antes. Logramos conectar un poco de luz. Al final ya nos la desconectaron porque trabajábamos, limpiábamos el jardín de la vecina a cambio de luz. Y en este terreno nos habían permitido hacer casas en los árboles. Iba a ser como, bueno, no era con permiso, pero era un poco clandestino hacer las casas, pero era para un bien, para que la gente pudiera llegar a dormir y no dormir en la calle. Entonces mientras planeábamos eso, aquí estábamos los 4 metidos y al final ya no se concluyó, no se hizo lo de casas en los árboles, cada quien tomó su rumbo y yo me quedé aquí y aquí era donde seguía durmiendo yo solo con todos estos colchones. Y como aquí es Casa de los Artistas, íbamos al baño, hacíamos nuestras necesidades y abajo poníamos como papel, entonces caía y hacía obra de arte ahí, cada obra era una obra de arte. Y luego puse semillas de higo para que con la composta fuera un gran árbol de higo y me enorgullece saber que cuando ese árbol crezca, alguien va a comer de mi caca. Que vivir te quite el sueño y que soñar te mantenga vivo. Aquí estuvimos durmiendo varias veces y bueno, el día de hoy dormimos aquí, que era como el cuarto más calientito porque prendimos esta chimenea y aquí preparábamos nuestra agua también, para hervir agua y tener agua. Pero al final ni la comimos, estaba toda mugrosa. El arquitecto y el creador de esta fundación, su nombre es Carlos Dudek y es un arquitecto alemán. Esta persona trabajó para Hitler, él era el arquitecto personal de Hitler y se vino acá y él era casi medio dueño de esta Cala Tarida, que pertenece a San Josep dentro de Ibiza. Y su hijo es ahora el propietario de esta gran hacienda que la tiene abandonada. Aquí en esta parte era como la sala de música. Antes aquí había una batería, habían como 4 guitarras, cajones de música, flautas, teclado y todo el conjunto aquí se
se hacía también muy íntimo, muy bonito, y éramos como 4 o 5 espectadores disfrutando de este show de muchísima calidad. Después de estar como 2 o 3 días en la calle, al llegar aquí a esta casa donde habíamos sido invitados y sacar el agua del pozo y rociármela en la cara, así, sentir el agua era la misma expresión de el agua es vida, sentía la vida, cómo valorar el agua cuando no la tenía, aunque es muy fácil de tenerla, pero en la isla de repente escasea. Entonces, y viviendo en la calle, pues mucho más, no podíamos comprar una botellita de agua. Entonces, al sentirla era ¡fua! Sentir la misma vida, te rejuvenecía, te activaba. Y el bañarte también fue cuando ¡ta! Entonces, eso fue mucho de lo que aprendí, ¿no? Cómo le importe o no le importe a la gente lo que tú estás haciendo, simplemente es para ti, diviértete tú mismo haciendo lo que hagas y vas a transmitir esa energía, ¿no? Vas a transmitir esa diversión y automáticamente la otra gente va a estar contagiada de lo que vas haciendo. A mí lo que me hubiera encantado en este lugar era aplastarme y empezar a escribir nada más lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaba, escribir mis canciones, escribir un guión, escribir lo que sea. Pero me di cuenta que no era el lugar, o sea, eso lo puedes hacer en cualquier lado, ¿no? Entonces el lugar es muy mágico, muy bonito, pero no depende de él para que tú hagas lo que quieras hacer. Y fue eso lo que nos movió también, bueno, a mí al menos me movió a seguir mi camino y ya no dedicarme completamente a esto. ¿Cómo llegó Abiut a nuestra vida? A mi vida primeramente. Pues había una chica que hace unos programas de radio en nuestra emisora que se llama Aprendiendo a Vivir y semana tras semana traía invitados diferentes, bastante originales ellos. Y una de las veces trajo a Abiut. Me parece que iban a tratar el tema de los arborígenes. Estaban construyendo casas en los árboles. Y bueno, era un tema que a esta chica Ainhoa le pareció muy interesante, entonces yo era la que editaba el programa. Cuando acabó el programa, Abiut se metió en la cabina y muy amable me dejó un disco duro, me dijo que él se dedicaba a esto de los vídeos y que era mexicano y que si le necesitaba, pues que ahí estaba. Por supuesto, yo pensé, ¿para qué le voy a necesitar? Yo no lo necesito para nada. Y me olvidé de Abiut completamente, yo seguí con mi vida, pero bueno, en la vida hay una serie de circunstancias que se van entrelazando las unas con las otras y hacen que sucedan las cosas como suceden. Teníamos que hacer una programación en vivo, venía el Papa por primera vez a un encuentro con jóvenes en Madrid. Hicimos las reuniones previas para organizarlo todo estaba atado y un día antes de realizar esta retransmisión en directo, las personas que tenían que colaborar conmigo me avisan de que no pueden venir. Yo no había hecho un directo en mi vida, porque yo en la emisora de radio hago las entrevistas, pero los técnicos de sonido son los que se encargan de la parte técnica, ¿no? Y me encontré en un dilema, ¿y qué hago y cómo lo hago? Y entonces me acordé de este personaje que había entrado en la radio y me había dicho, si me necesitas, llámame. Por supuesto, no sé si tenía el teléfono en marcha o lo tenía desconectado, sin batería o qué pasaba, pero a través de esta amiga común, Ainhoa, me puse en contacto con Abiut y le pedí si podía venir ya. Y lo que me sorprendió es que me dijo, sí, yo vengo en un rato. Yo no sabía de lo lejos que venía. Yo pensé que venía, pues no sé, de San Antonio o de... El hombre vino caminando desde Calatarida, que para aquellos que no saben dónde está, o sea, son muchos kilómetros para llegar a mi casa. La verdad es que el hombre llegó, le expliqué resumidamente lo que tenía que hacer, confié absolutamente en que él sabía de qué iba todo esto y lo mandé a la aventura. Le dije que al día siguiente haría este directo con este chico, con nuestro técnico de sonido. Esta ya era una situación rara, pero las cosas fluían. Pero justo el día del directo, de la retransmisión en vivo, yo me puse enferma.
O sea, no podía ni estar yo para acompañarle. Pero justamente ese día Abiud contacta conmigo y me dice que si no me importa, que va a venir una amiga suya, que es periodista, locutora de radio. Y yo le dije que venga. Y vinieron aquí los dos, vino este técnico de sonido, les explicó cómo funcionaba todo. A esta chica le di unas pautas de cómo se tenía que hacer un directo, que yo creo que sabía incluso más que yo. La realidad es que ellos se lanzaron en nombre de Radio Energía en un directo en medio de me parece que fue en el Parque Reina Sofía. Abiud sabía perfectamente el terreno que pisaba, conectó enseguida, sabía entrevistar a una gente, hicieron un reportaje realmente maravilloso. O sea, puedo decir que yo no lo habría hecho mejor. Bueno, esto me causó una sorpresa, porque dije, bueno, este muchacho sabe de qué va, me fue ofreciendo confianza, ¿no? Y así fue como Abiud fue viniendo a casa, tuvo alguna movida, creo que con los artistas. Él iba viniendo, entraba y salía, venía, nunca quedaba muy claro si se quedaba, si volvería, si lo volveríamos a ver, si... No sabías muy bien a qué atenerte con él, ¿no? Pues toda esta gente de la Casa de los Artistas creo que, bueno, tuvieron algún conflicto y Abiud se encontró de la noche a la mañana sin casa. Entonces me llamó o se presentó para decirme si podía dormir en casa, que no me preocupara, que él dormía en cualquier rincón. Claro, yo era un poco escéptica, pensaba, ¿cómo en cualquier rincón? A ver, yo soy una señora de mi casa, todo está bajo control, mis niños, todos tienen su habitación, no sé, vivimos de una forma más o menos acomodada. Claro, este chaval decía que le daba igual dormir en el suelo, que por un plato de comida él se quedaba aquí. Era como medio extraño, te lo crees, pero... eso sí, debo decirlo. Y ponía todos sus capacidades, su talento, lo que él sabía hacer a nuestra disposición de Radio Energía. Pero, como te decía, nos suena medio raro esto. Alguien que ofrece su ayuda a cambio de nada, de dormir en cualquier sitio. Te suena raro, no te lo acabas de creer. No creemos que nadie nos dé nada por nada. Cuando tú presentas algo así, que es medio extraño para cualquier persona que está en su vida cotidiana, en su vida de rutina, y de repente muestras esto, es como entrar en un cortocircuito. Espérame, ¿qué era esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Qué? Como que te retuerce un poco y lo que me estás pidiendo es verdad, no sé. No me estás pidiendo dinero, me estás pidiendo otras cosas. Pero si el dinero es lo que vale. Y entonces es un poco sacar de contexto, ¿no? A dar esos electroshock hacia la razón. Y es lo interesante de todo esto. Empiezas a valorar tu trabajo de diferente manera, empiezas, te digo, a abrir un mundo en el que el ser independiente te haces dar cuenta que puedes hacer y lograr lo que te propongas. Que si lo haces sin dinero, valoras más lo que haces, entonces te das cuenta de la fuerza que tienes. No necesito fumar, no necesito una tacita de café, no soy vicioso de la Coca-Cola, no soy vicioso de cierto tipo de comida, de chocolate. Entonces es una disciplina del que no necesitas de tantas cosas para poder llevar a cabo esto. Te empiezas a desprender de ese tipo de cosas y entre menos necesitas, como que más rico te vuelves. Por ejemplo, sí es cierto, cuando yo estaba trabajando, lo que más me importaba era el dinero, ¿no? Seguir ganando más para poder llegar a ser para poder tener oportunidad a viajar, tener la oportunidad de comprarte tu casa, comprar una seguridad, por así decir. Y ahorita que estoy sin dinero me siento muy tranquilo, tampoco tan tranquilo porque no sé dónde duermo y todo esto, ¿no? Pero me siento muy raro, muy feliz. Y bueno, al estar sin rutina y al no saber qué voy a hacer, qué me voy a encontrar, me ha tocado ver asaltos, me ha tocado ver incendios, me ha tocado ver, ahorita accidentes de motos, de carros, puras cosas drásticas estoy recordando ahorita, pero estando en la calle, estando en movimiento, te encuentras varias cosas, varias situaciones y cómo tú reaccionas ante ellas, y es lo interesante, y todo eso es un proceso de recibir imágenes, recibir información, recibir cosas, y cuando me siento ya tranquilo, estable, que puedo estar una semana en un lugar estable, empiezo a escribir y parece que automáticamente voy sacando todo.
Entonces es un proceso que puede durar una semana, un mes, un día, 6 meses, pero cuando ya te sientas, sacas toda la información. Y todo eso es percepción, percepción para poder crear más cosas. Porque cuando estaba en una empresa para ganar dinero, te ponen ciertos límites, ¿no? No puedes hacer ciertas cosas porque no eres libre de hacer tus cosas, de hacer tus creaciones. Y ahora no tengo que rendirle cuentas a nadie para hacer mis creaciones, si son estúpidas, si son malas, si son atrevidas, si son buenas, si son lo que sea. No le tengo que pedir permiso a nadie, simplemente soy yo completamente libre, desnudo, haciendo lo que me gusta hacer. Y esto es para mí, el que le guste, qué bueno, qué interesante. Y poco a poco voy agarrando experiencia acerca de lo que me va gustando a mí y sé que es un proceso igual donde voy a ir mejorando, ¿no? Aprendiendo de mis propios errores. Pero la diferencia es que ya es todo para mí, es de mi gusto, es lo que yo soy, mi esencia, sin tener que rendirle cuentas a nadie. No tengo nada y a su vez lo tengo todo. Puedo hacer cualquier cosa porque tengo libertad, porque tengo todo. Si alguien me atropella, pues ya ni modo, va a estar también curioso, va a estar gracioso. Hola. ¿Me puedes ayudar? Lo que pasa es que estoy haciendo un experimento y quiero grabarme con los ojos vendados y quiero caminar, pero para que tú me puedas grabar en lo que yo voy caminando con los ojos vendados. Ya van dos días que voy haciendo esto, entonces cada vez voy agarrando más confianza. Pero igual si pasa alguien, si me puedes gritar o algo, no. Sí, claro. Igual él me grita cualquier cosa. Vale. Yo ya empiezo. Deja dar una vuelta para perderme. A la izquierda. Y soy disléxico, es mi problema, pero bueno. Ya, seguro de mí mismo. Wow, sí está difícil. Izquierda. Ah. Ahora recto. Vale. Sí, es diferente ya en la ciudad. Ya está en verde. ¿O todavía ni llego? Ah. Mira que... Ah, sí. Se escuchan los carros acá. Aquí acaba de pasar uno, ¿no? Prueba superada. Ajá. Ah, bueno. Gracias, Dentro de los experimentos, ahorita estoy de ciego porque quiero entrar en confianza conmigo mismo y desarrollar sentidos del oído, auditivo, de sensaciones igual, y que y entonces percibir con el oído, saber, pues ahí viene un carro, entonces aquí no avanzo, que voy escuchando a la gente por aquí camina, entonces yo puedo caminar por acá. O la misma gente me va ayudando o la misma gente me va diciendo, entonces es confiar en la gente completamente a ciegas. Poder dar la confianza a alguien a ciegas, y es lo interesante también, volver a confiar en las personas. Y ese es el experimento de cieguito. Entonces aquí estoy ya. Nada más es cosa de esperar el verde o esperar a que cruce la gente para saber si estoy. Ahí está cruzando la gente.
¡Ah! Estoy cruzando. ¡Ah! Shit. Es difícil, tío. No, pero lo interesante de esto es que puedo confiar en alguien a ciegas. De repente me dejé guiar por ti nada más y confiar en ti. Es lo interesante. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que lo hemos pasado muy bien aquí con el Aviud. En fin, llegó así que lo conoció mi madre, no sé exactamente cómo, pero de repente llegó aquí a casa y desde entonces muy bien. A mí me estaba ayudando mucho en el proyecto que tenemos de radioenergía. Sí, es un tío súper preparado. O sea, a nivel, todo lo que es informática, tanto de web como de Photoshop, cosas de estas, es un tío que se ve que está muy preparado. Por eso contrasta mucho verlo así en su filosofía de vida alternativa y luego ves que es un tío que tiene estudios y todo, creo, ¿no? Ha hecho carrera universitaria y tal. O sea, a nivel de trabajo, súper bien. Ha estado trabajando conmigo ahí 15 horas diarias cuando ha habido que hacer el sprint final y, en fin, chapó, le doy un 10 en este aspecto. No, yo creo que hace muy bien. Que hace muy bien porque hay tiempo para todo en la vida, o sea que es una buena etapa. Evidentemente a los 50 años no puedes estar haciendo esto, ¿no? Porque no es lo mismo quedarte en la calle durmiendo un verano con 28 29 años que tiene que hacerlo con 50. O sea que de momento yo diría que hace de puta madre. Hombre, me parece una experiencia muy guapa. No tener que depender de nada y poder vivir simplemente e ir tirando por ahí, me parece algo muy óptimo. He tenido también algunas locuras de estas, he estado como ocupa unos meses y tal, he vivido así de forma un poco alternativa, pero tanto como él, o sea, renunciar a todo lo más. Yo he vivido como ocupa, pero siempre con mis posesiones materiales, mis preciadas posesiones materiales. No creo. No digo que no pudiera hacerlo, pero así en un principio, ahora mismo, la verdad es que no lo haría. Igual el tiempo que he estado aquí se ha acomodado un poco, pero bueno, yo creo que él se mantiene firme en sus principios. Sí, bueno, pero lo que pasa es que tener dinero conlleva también tener responsabilidades, trabajo y otras cosas, que de este modo en la filosofía que ha tomado Aviud se quita todo eso de encima. O sea que, a ver, si tuviera dinero también, porque sí, si tuviera millones de euros en el banco sin hacer nada, pues sería más libre, ¿no? Podría, claro, haría lo mismo pero con dinero. Pero en este caso lo normal es tener que trabajar para tener dinero, entonces yo creo que es más libre Aviud que una persona que tiene dinero. Está muy cursi, pero es muy bonito. O sea, cuando esa familia me dijo gracias, o sea, el sentir ese gracias desde su corazón, desde el fondo de su corazón, como si se hubiera abierto hacia mí, como si estuviéramos conectados, sí, como si hubiera sido el amor, ¿no? Un amor muy bonito entre la familia y yo, sentirme parte de ellos y ellos de parte mía, que vamos a seguir en contacto en donde estemos y el sentir que haya afectado de una u otra manera a la familia, ¿no? Que haya cambiado en algunas cosas. Y creo que ahí es donde me siento satisfecho, me siento feliz, me siento contento y es cuando digo ya es momento de partir y seguir buscando, seguir llenándome. Ahora me siento más feliz porque cuando estaba, por ejemplo, en México trabajaba por un sueldo, ¿no? Tenía un horario que cumplir y sabía que me iban a pagar, ¿no? Y ahora que no tengo un horario, hago lo que a mí me gusta hacer y sin esperar nada a cambio. Y al no esperar nada a cambio, de repente te da la gente que bueno, este güey, ¿por qué me está dando un trabajo? ¿Qué le tengo que dar a cambio? Algo, ¿no? Es lo que siempre están esperando, pero cuando tú hacías esto por gusto, por satisfacer a la otra persona y porque de verdad te gusta lo que haces, el recibir algo a cambio que jamás te lo esperas es una sorpresa todavía más grata. Creo que es una recompensa, no sé, es como ¿qué sería de la vida sin sorpresas? Te sorprendía lo que la gente te podía dar. A veces te pagaba hasta de más porque valoraban lo que hacías. Entonces recibías de repente más, ¿no? Me han regalado, pues, por ejemplo, botellas de vino, comidas. Me han transportado, me han explicado cosas de la isla. Me han dado, durante un mes estuve viviendo ahí que tenían cancha de tenis, piscina, comida todo el día, agua caliente.
O sea, tenía todos los lujos y me gané el cariño de una familia, que eso es como que el pago, ¿no? que yo recibí, que no esperaba, ¿no? El amor o la gratitud de esta familia hacia mí. Y creo que eso fue como el beneficio, como que me llenó más de lo que me hubiera llenado un sueldo. Que cuando tenía el sueldo no sabía ni qué comprar, no sabía qué me llenaba. Y ahora me siento como que más lleno, más feliz, porque encontré algo que podría ayudar y que al mismo tiempo a mí me ayuda porque me da felicidad. Y creo que pues sí, todo mundo debe de experimentar eso y que no le tenga miedo, que va a ver que va a ser muy bueno, y si sale mal es porque ese era tu camino. Vale la pena salirse un poco de la rutina, conocerse como personas, conocer la sociedad, conocer lo que verdaderamente haces, quién eres y hacia dónde te diriges, ¿no? Entonces es como una terapia hacia uno mismo que tarde o temprano a lo mejor te llega, ¿no? A mí me llegó a los 28 años, a otras personas a lo mejor le llega a los 18, y creo que es madurar, es la etapa en la que estoy, ¿no? En donde analizándome a mí, conociéndome a mí, analizándome a mí, puedo ahora conocer a las demás personas, cómo es, cómo se mueve y cómo se vive. Y entonces creo que es como que ya me siento graduado de la vida, ya estoy graduado y ahora ya puedo buscar así el paso que sigue. Y lo sorprendente de aquí, de Ibiza, o bueno, del mismo España, es que cómo te puedes encontrar un hotel abandonado, te puedes encontrar una fundación de casa de los artistas abandonada, te puedes encontrar automóviles abandonados, barcos abandonados, motocicletas abandonadas. Lo único que no he encontrado es una esposa abandonada o una mujer abandonada que pueda ocupar. Pero hay de todo aquí. Aquí venía a diario a ver los atardeceres, a estar tranquilo, solo. Y se ven unos atardeceres espectaculares, ¿no? Y se me ocurrió empezar a pintar cosas en la pared aquí. Pintar frases, pintar anécdotas, historias. Y luego, pasando el tiempo, se me ocurrió, ¿por qué no mejor hacer como toda un área para la familia, para la novia, para los amigos, para la fumada, para la borrachera, la fogatiza, lo que sea, y ahí apreciar el atardecer? Y entonces empecé a formar el área, la zona. Después dije, oye, ¿por qué no me voy más allá todavía? Y afuera de esta zona hay una barda, hay una fachada sin nada de atrás, porque es un hotel abandonado aquí. Y entonces empecé a adornar la parte de afuera, anunciando que aquí adentro había una zona para ver los atardeceres. Después me fui más allá todavía y empecé a ponerle un nombre con el eslogan, y quería hacerle toda una campaña publicitaria desde afuera, o sea, en toda Cala Tarida, que es la zona de aquí, dar flyers o pegar carteles acerca de esta zona, que la vinieran a ver. Pero una de las vecinas se empezó a molestar porque creía que iba a ser una fiesta aquí, entonces llamó a la policía y ya se fue cada vez más tranquilo, ¿no? Pero quedó todo muy a gusto, como lo ven en los videos. Digo, yo la pasaba también, me tranquilizaba el ver el atardecer. Era algo como que te despejas completamente de lo que estás haciendo, te hipnotiza el sol y se decora el cielo, ¿no? Se decora para ti, para el espectador. Entonces yo decía, guau, ¿por qué la gente no viene a ver este espectáculo, no? Sí hay de repente gente que está en la playa viendo esto, pero desde esta altura, este lugar tan maravilloso y que esté abandonado, que esté así, como que daba tristeza, ¿no? Desperdiciar esta zona. Y fue por eso que me inspiró y me motivó a hacer eso. No tenía nada que hacer, tenía todo el tiempo y me gustaba, siempre me ha gustado crear cosas, ¿no? Aunque no sea un gran artista, pero de algo se debe de empezar, ¿no? Entonces empecé a crear el letrero con cosas de madera, con las cosas que me iba encontrando en la basura, algunas herramientas que estaban ahí en la casa en donde estamos. Y empecé a armar cosas, habían pinturitas, dentro de la basura me encontré este sofá, me encontré estas altavoces o bocinas,
y es como si simularan el sonido del mar. Las prendes y tenemos el sonido del mar, ¿no? Entonces, y así poco a poco lo que me iba encontrando le daba significado, ¿no? Un buró que ya se llevaron algunos libros, aquí había un extintor por cualquier cosa, y en el camino para llegar a esta zona fui dejando también algunos artículos simpáticos o curiosos que te fueran llenando. Evidentemente en la sociedad nuestra lo que deseamos para nuestros hijos, no sé si acertado o equivocadamente, es que hagan lo mismo que hicimos nosotros. Estudiar, trabajar, progresar, ser felices, el esquema de vida a que estamos acostumbrados en Occidente. La opción de Abiud es una opción que yo no sé si eso les hiciera felices, no tengo nada en contra en que esa opción la tomara alguno de mis hijos. Ahora, debe ser duro. Debe ser duro porque, no sé, yo aquí lo he visto relativamente bien, pero cuando está por la carretera con la mochila, debe haber momentos duros en esa forma de vivir. De lo que él está haciendo es difícil opinar porque es algo que está dentro de su mente. Ahora, de su actitud general, sí puedo decirte que es una persona que se hace con la gente. O sea, él es una persona que aparece de pronto en la vida de los demás, no pide nada, tampoco da nada porque no tiene nada, más que él mismo, pero él mismo sí se da. Y es honesto como planteamiento. Si no hubiera sido como es y hubiera sido de otro modo y nos hubiera defraudado, pues nos habríamos llevado una decepción. Pero también eso forma parte de la vida. Afortunadamente no ha sido así, sino al contrario. La vida que está intentando llevar Abiud es una vida en la cual hay que dejar a un lado absolutamente las responsabilidades. Entonces, cuando llegas a mi edad, con hijos, con nietos, las responsabilidades son tantas que no te queda otra que asumirlas. Y no las puedes asumir vagabundeando por el mundo, evidentemente. Es así. En la edad en que está él, es el tiempo en que un hombre puede investigar, probar distintas cosas. En una de estas encontrará lo que le gusta o encontrará su futuro. Imagino que esto no puede ser una actitud permanente en una vida. Llegará un momento que se asiente, encontrará una mujer y cuando encuentras una mujer, la mujer te fija. Es difícil. De repente llegan momentos en que quería renunciar a todo esto por el frío, por el hambre, pero me recordaba mucho a mi hermano. Mi hermano siempre ha luchado mucho por conseguir sus sueños, ¿no? Y yo creo que era donde me recordaba y que yo nunca he terminado tal vez alguna de mis cosas y es donde digo, ni modo, tienes que acabarlo, ya empezaste esto, pues ahora acábalo. Es como una concentración militar, tienes que aguantar, soportar. Llegar a un extremo para conocerte, saber cuáles son tus límites, aunque sean muy duros, pero es para conocer tus límites. Y ese es el único lugar que encontramos para pasar la noche sanos y salvos. Nos colamos en un restaurante, bar, para pasar esta noche fría del 26 de diciembre del 27. 12 horas, dentro de las 12 horas dormimos 5, 4 horas. Porque el frío no te dejaba dormir. Es un bonito lugar, ya podemos presumir que dormimos en un bar. Y de esos lugares aquí en Ibiza hay un montón de lugares abandonados, ya ocupados. Entonces, no hay tanto problema de dormir dentro de casas. Aunque esta fue la segunda, porque primero estuvimos en una casa, pero empezamos a escuchar ruidos y ya nos salimos de ahí. Y luego el frío en la noche ya nos condujo a este lugar. Pero fue rápido, hay muchas aquí. Es que sí me recuerda mucho una noche en donde sí ya pasé mucho frío. Ya eran como las 9 de la noche y no había comido nada en todo el día. Y entonces tuve que ir a la basura y fue donde comí ya por fin. Una vez ya
que comía y haber pasado todo el frío durante todo el día. Entonces comí y ahora tenía que caminar y buscar un lugar donde dormir. Entonces iba con la mochila, con todo el peso, con el frío y ya un dolor impresionante en la espalda y no encontraba dónde dormir, me desesperaba hasta que por fin encontré una construcción, pero había gente alrededor, me daba miedo meterme, no sabía qué iba a pasar. Y ya creo que fue el peor momento ese, ¿no? Al final sí pude dormir unas pocas horas, pero lo logré. Y este es otro de los lugares que nos ha tocado, que el camino nos ha conducido a dormir aquí. Encontramos este sitio que no tengo ni idea qué es, pero hasta podemos prender el foquito. Y aquí nos agarró la noche. Mira, hasta humo. Estamos creo que como a 7 grados, se acaba de ver. Y en estas escaleras vamos a pasar unas 2-3 horas a dormir, esperar a que amanezca y seguir nuestro camino. Pero al menos aquí se siente un poco más de calor y podemos descansar, y lo que nos da curiosidad es que nos encanta este lugar a pesar de lo feo que es. Nos encanta porque nos está cobijando, nos está dando un sitio tranquilo para poder pasar la noche. A pesar de que huele como a humedad y un poco de caño. Pero buenas noches. Cada vez que pasa esto, el estar sin una estabilidad, dan ganas de renunciar porque, como repito, pues estoy sin comer, sin dónde dormir y con el invierno es muy difícil. Entonces, afortunadamente, bueno, tenía un amigo que hicimos en Ibiza que vivía acá en Barcelona, nos pudo ofrecer una casa y es una casa abandonada que para dormir está ideal porque no pasas el frío y aunque no cuenta con todos los servicios esta casa, pero al menos te digo, no estás viviendo en la calle. Pero de repente llega a ser un poco frustrante porque estaba uno acostumbrado pues a vivir con ciertas comodidades y al llegar aquí y no tenerlo, no contar con esas comodidades es como frustrante, es como ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no regreso a mi vida y continúo con lo que estaba haciendo y no tengo que estar sufriendo o pasando este tipo de cosas? Pero cuando te calmas, o sea, te pasas esos nervios, ese miedo, como que te da una cachetada ahí, para que nuevamente reacciona. Tienes un sueño, tienes que llegar a un todo. Entonces es como volverte a concentrar, volverte a enfocarte en lo que realmente quieres, y hay momentos en que, bueno, son difíciles como ahorita, pero que si la logras pasar, lo que sigue ya es más fácil. Entonces lo que no te mata te hace más fuerte, como dicen. Entonces es un momento que debes de pasar y que se debe de vivir para llegar a tu sueño. A no valorar tanto las cosas. Que no le damos mucho valor a cosas que no tienen importancia. Por lo menos es lo que aprendí de él, y a jugar al ajedrez. Él me comentó que al principio, cuando llegó a mi casa, que quería ir mucho más lejos y ahora solamente quería llegar hasta Francia. Yo le propongo que intente llegar más lejos, que está mucho más guapo. No sé, al principio cuando lo conocí me dijo que quería llegar como hasta Rusia y hasta China o por ahí. Y ahora hace poco hablé con él y me dijo que no, que España, Francia, Zaragoza y un poco, y que quizás luego se volvía a México. Yo le doy ánimos para que siga hasta el final. Hay gente que se queda viajando así para todo el mundo, por todo el mundo, y sí, podría seguir así toda la vida, ¿por qué no? ¿Qué hacemos en esta vida o qué dejamos de hacer si no estuviéramos en esta vida? Pues entre que somos, no somos, estamos o no estamos, yo me dispongo a hacer lo que tenga que hacer, dejándome llevar por el instinto, por este instinto que he desarrollado a través de esta, que es mi vida. Estoy viviendo el hambre, estoy viviendo el frío, estoy viviendo la pobreza, y creo que conozco estas cosas,
Y de ahí creo que puedo entenderme con muchísima gente, ¿no? Que está viviendo la pobreza, que está viviendo estas sensaciones y es lo que me gustaría, ¿no? Ayudar a toda esta gente, ayudar a la gente que no se encuentra a sí mismo, que a lo mejor yo porque estoy por elección, pero ellos no tuvieron elección y este fue su camino. Y hacerles entender que sí se puede, ¿no? Que hay maneras para poder salir adelante. Se puede lograr un cambio, ¿no? En la gente, en que si una persona tiene este sueño, por tan loco que sea, y que lo está logrando, que se está aventurando, pase lo que pase, sé que va a ser algo positivo para los demás. Ese es mi objetivo, pero no sé por dónde voy a pasar, por dónde voy a cruzar, qué debo de caminar para poder llegar allá. Y es lo que estoy investigando, llegar a ese todo, llegar a un todo, partiendo de mi nada. Y son los caminos que uno va descubriendo para poder llegar. Quieres llegar, como decíamos, como estábamos platicando, quieres llegar a este restaurante, pues vas preguntando, vas trabajando. Tienes que cruzar 10 kilómetros o tienes que ir pasando en medio del bosque con tu machete, pero llegas a ese lugar, ¿no? Te va a costar mucho trabajo, pero al final, si te esfuerzas mucho, llegas. Entonces yo creo que donde entra un poco de lo de la religión, en donde es rezar y volver a rezar, a pedirle a Diosito para que te vuelvas a encontrar en ese camino, ¿no? Lo veo como esa metáfora de la religión. Es volver a concentrarte, a creer en ti mismo, a esforzarte y sacar ese ¡fua! Sacar esa fuerza interna que tienes para poder seguir adelante y llevar a cabo lo que realmente quieres. Un día que salimos, que fueron a Pachá, bueno, y fuimos con el dueño de Pachá y bueno, el Abiut. No, el Abiut de ahí la verdad es que se desenvolvía, es que se desenvuelve en cualquier entorno, ¿no? El tío se adapta rápido a... Es un gran tío. Como que estaba buscando algo, ¿no? Cuando llegó, que estaba el tío ahí, no sabía qué quería hacer o qué quería tal, y ahora pues como que ya lo había más realizado, ¿no? Por así decirlo. No sé, igual no es lo que esperaba, pero es una nueva aportación a su vida, ¿no? Una nueva anécdota. Algo más, una experiencia nueva, ¿no? Que todo enriquece. Es que es libre. Bueno, tienes más tiempo libre, sí, tienes más... Pero realmente no es que estés tan atado el trabajo, ¿no? El trabajo son un par de horas y tienes para hacer algo de vida social, ¿no? Pero sí, bueno, tienes menos tiempo para ideas como tiene él, ¿no? De estas, pues... La verdad es que le diría que el dinero tampoco es tan malo. Algo de dinero, lo justo, ¿no? Tampoco hace falta ser rico, pero... Algo de dinero viene bien para los placeres cotidianos de la vida. Pues bueno, quiero mostrar un poco de lo que es mi hogar. Esto es con todo lo que cuento hasta el momento y por mí contaría con menos cada vez. Pero son las cosas básicas que uno debe de traer para poder sobrevivir. En la parte frontal de la mochila tenemos el cepillo de dientes con su hilo dental, ¿verdad? Tijeras para cortarme el pelo, la barba cuando quiera, el rastrillo, condones, papel de baño. Tengo una cola muy chiquita. Y ya cosas así, ¿no? Más condones, otros rastrillos, otro cepillo de dientes. Del otro lado tengo mi gorro de vagabundo profesional. Cuento con libros sobre la libertad. Es lo que hay que leer. Vivir y escribir. Son los que tengo ahorita para el camino y los voy dejando. Y al final de que termino de leerlos, escribo algo al revés, al final del libro. Y lo dejo en la calle para otra persona que quiera leer. Por dentro mi libreta para poder escribir cosas, mis anécdotas, mis guiones, lo que vaya cayendo. Otro gorro para el calor, que diga para el frío. La bufanda. Un maletín ultra secreto que me regalaron. Al interior está mi disco duro. Plumas. Y ya. En el disco duro tengo la información para poder editar mis videos. Van todos los videos que voy formando, algunos audios, librería musical y toda mi vida. Ahí es donde va, como también es parte de tu casa. Ahí tengo todos mis recuerdos, fotografías, todo el proceso que voy llevando. Calcetines aquí adentro, pero no los he lavado.
otra gorra, un pañuelo, calzones, limpios, limpios. Ah, otro libro, sí, el libro se ve interesante. Mi super kit de escritora para dibujo, para dibujar donde quiera que esté. Me encanta dibujar, me gusta escribir. Y muchos escritos, otro calcetín. Y es ya todo lo que tengo. De ropa nada más tengo esto, ¿no? Un par de calcetines. Y bueno, no tengo otros calcetines acá sin lavar. Calzones también tengo 2. Para cuando lavo uno, uso el otro. Y siempre estar cambiando. Este es el único pantalón que tengo. Este también de manga larga, esta camisa. Abajo tengo otra camisa. Y abajo una playera. Y el cinturón. Como no he encontrado una chaqueta, un abrigo que me cubra, pues uso esta bata. Llevo ya casi con un mes con la misma ropa, pero la he lavado como 2 veces. Pero sé que ahora encontraré nueva ropa. No me estoy preocupando por eso. El tripié me lo encontré justo cuando yo dije, ya quiero empezar a grabar mis aventuras, quiero empezar a guardar todo lo que voy recorriendo en lugar de escribirlo, porque luego me daba flojera escribir, pues mejor lo grabo. Me gusta más grabar y producir, que además lleva un poco de escritura. Y venía con el estuche, había como una casa abandonada, había un carro abandonado, ya todo así pues destruido, y dentro del carro, bueno, no sé si estaba dentro o a un lado, vi este estuche, me llamó la atención. Al abrirlo, ¡flap!, me di cuenta que había un tripié y dije, va de acuerdo a lo que voy queriendo, o sea, como esos milagros que comentamos. Ya quiero hacer esto, ya tomé la decisión de que quiero grabar. Y de repente el camino, ¡prá!, me aparece esto. Todavía no tenía la cámara, lo estuve cargando como 2 semanas hasta que pude comprar la cámara. Y le hacía falta una pieza al tripié, que es este mecate. Yo lo adopté con este mecate. Le hago un amarre y ya no se está moviendo. Se ve ridículo, se ve feo, pero es lo que es y sirve para lo que es. La cámara siempre la porto conmigo. Y este es un regalo de mi hermano. Me envió el dinero para poder comprarla, que al final se la voy a regresar, se la voy a regalar, que era de él mismo. Son todas mis pertenencias y es todo lo que uso, es todo lo que necesito para ir viviendo y vagando. Entre menos cosas mejor. Todavía aquí tengo un montón de cosas, tengo que ir desechándome, poco a poco voy a ir soltando más cosas, ¿no? Es la clave, los apegos, no hay que apegarse a las cosas. En este viaje necesito un equipaje muy ligero. Poco a poco te vas dando cuenta que entre menos cosas va siendo mucho mejor. Tu espalda cada vez te lo agradecerá más. Yo tengo un hijo que tiene 61 años y que ahora ha dejado todo en Barcelona y se ha comprado con un socio un barco. Está en Canarias a punto de irse y su plan es irse a vivir a Costa Rica. O sea, ha esperado que sus hijos sean mayores, que ya son 2 chicos que son holandeses, que viven en Holanda, porque él estaba casado con una holandesa, se separó y ahora está con otra chica, más joven, encantadora, y que le está dispuesta, y están esperando los vientos estos alisios para irse a Costa Rica en barco. O sea que yo ya cualquier experiencia me parece interesante. A mis 80 años... Yo vivo en Barcelona, pero tengo aquí 15 nietos y 6 bisnietos. Todos aquí, todos salen de esta familia. Y bueno, cuando llegué me presentaron a View y enseguida me causó ternura. Pero yo, como estoy tan acostumbrada a ver gente aquí, muchos amigos de ellos y tal, pues... Pero lo fui viendo y es realmente un chico encantador, ¿eh? Y vi que todos le querían y que todos estaban muy integrados con él, y entonces me fui enterando de su historia, que ya la ha contado Gina, ¿no? Y me gustó mucho. Y es un chico que, no sé, nos ha entrado a todos y que siento que se vaya, pero bueno. Y no te creas que aquí siempre viene gente y tal, pero así instalarse, no. No, vienen a pasar unos días, amigos de los demás, pero instalarse, yo me extraño cuando me dijeron, si ya lleva aquí 2 o 3 meses y tal,
pero luego he visto que es encantador. Pues bien, como él me explicó un poco su idea, pues pensé, es muy bonito que lo pueda hacer, ¿no? Supongo que no será para toda la vida esto. Esto es lo que me imagino, porque según dice Gina es muy capaz de hacer muchas cosas y todo. Es un chico muy... siempre está a punto. Ahora mismo estaba yo en el comedor recogiendo, enseguida ha venido a ayudarme. O sea que no tenemos nada más que muy buena experiencia de su presencia aquí. Pues yo siento un gran respeto por lo bien que se ha integrado, porque no es fácil, ¿eh? O sea, demuestra mucho que es un chico con una personalidad estupenda, porque no es fácil meterte en una familia así tan... porque además son todos un poco caóticos, pero luego a la hora de la verdad pues son trabajadores y estudiosos. Porque aquí, entre hermanos mismos, son complicados entre ellos a veces. Habéis venido en un año de paz, pero cuando eran más pequeños pues se peleaban mucho, tenían gustos diferentes. Y ahora este año, yo no sé también si ha sido su presencia, pero hay una paz. También tiene sus problemas, ¿no? Él quiere libertad, pero al mismo tiempo aquí ha estado muy acogido. No sé, la libertad de hacer lo que te dé la gana, pierdes otras cosas, sí. Yo creo que él podría entregarse en un trabajo o alguna cosa así, pero vamos, cualquier cosa que haga creo que lo hará bien, ¿eh? De verdad. Bueno, sí, le quiero desear a Biut mucha suerte y ánimo en su viaje. Y en fin, que le seguiremos la pista desde Radio Energía. Un saludo a Biut y pásalo bien. Y cuídate mucho, tío. Que vaya muy bien, Biut, en tu viaje por el mundo y que disfrutes mucho y que, nada, te lo pases muy bien. La única cosa que le podría decir es que encuentre lo que busca, porque algo debe estar buscando. Es lo único que le deseo, que encuentre lo que busca, que se sienta realizado con ello y que sea feliz. Quiero decirte, Biut, que para mí ha sido una persona muy importante en nuestra vida. Tu manera de ser, tú mismo, eres muy valioso. Eres valioso por ti mismo, no por lo que tengas ni por lo que hagas. Quiero decirte que te tengo muchísimo cariño, que espero que esto solo sea un comienzo de una larga amistad, que nos podamos, seguramente la vida nos permitirá encontrarnos en otros momentos y en otros lugares, y sigue con tu búsqueda. Yo, como mamá española, lo único que puedo hacer es transmitirte el consejo o lo que haría una mamá a su hijo, pues sigue tu camino, no pierdas de vista las cosas que te han enseñado tus mayores, y yo estoy convencida que en algún momento lo vas a encontrar. Sabrás, he llegado a casa, este es mi lugar. Ha sido mi propio viaje interior, él ha viajado al otro lado del mundo, pero yo estoy segura que a todos nos ha dado una lección a Biut, nos ha permitido aprender mucho con su relación. Pero ya para acabar, si quieres, con este capítulo, hay una cosa que sucedió, y no me preguntes cuándo, es cuando surge que dices, se ha colado, no sé por dónde y por qué rendija, pero se ha colado en mi corazón. Nada más es, creo que invitar a todos para que puedan conocerse ese lado que tienen, un lado que no se atreve mucha gente a sacarlo, a soltarlo, que es su estado natural. Creo que sería bueno conocerlo para que así se conozcan como persona y se den cuenta de qué es lo que vienen a hacer en este mundo. Que al final de cuentas, como decimos, es un viaje, y este viaje, entre más ligero sea tu equipaje, más cómodo lo vas a hacer. La evolución está por iniciar. ¿Estás listo o aún no sabes qué ropa ponerte? Para empezar, necesitas renunciar a todo lo material. Es muy fácil, solo tienes que dar un paso, pero la mayoría de la gente parece estar en silla de ruedas. Cuando das ese paso, experimentas la libertad. El problema es que no te dejarán. Dirán que estás loco, pero tú sabrás que cuando mueras, nada te llevarás, ya que no hay vida después de la vida, y para muchos, durante. Felicidades, ahora eres un vagabundo más. No tendrás dónde dormir ni qué comer,
pero sé positivo, no tendrás que ir a trabajar. Un día despertarás y no sabrás ni dónde estás. Cuando te des cuenta que es la realidad, sentirás que descansaste en verdad. Aprenderás a descansar lo necesario, a dar gracias por cada alimento que te metas en la boca. Sentirás que el agua es vida y que la vida lo tiene todo. Te darás cuenta que no es más rico el que más puede tener, sino el que menos necesita. Cuando llegues a este punto, sabrás que puedes construir tu propio sueño. Ahora eres un vagabundo profesional. Un vagabundo profesional es una persona que no tiene nada y a su vez lo tiene todo. Es encontrarte en condiciones extremas para conocer tu fuerza interna. Es entregarte a tus sueños por el simple hecho de querer vivirlos. Un vagabundo profesional agradece realmente una ayuda, porque la persona que lo apoya lo hace de corazón. Y cuando esto sucede, se enlaza una amistad que la percibes en un simple abrazo.